La carreta de la muerte. Mi nombre es Jorge y trabajo como repartidor para la Coca-Cola en Guatemala. Llevo varios años recorriendo las mismas rutas, sorteando el tráfico pesado de la ciudad y enfrentando las peligrosas carreteras que serpentean entre montañas y bosques. Nunca pensé que este trabajo me llevaría a vivir algo que nunca voy a poder olvidar, algo que me sigue atormentando hasta hoy. Era una noche como cualquiera, aunque más fría de lo usual. El aire se sentía pesado, cargado de una neblina que hacía difícil ver más allá de unos cuantos metros. Había salido temprano, alrededor de las 3 de la mañana, para comenzar el turno en una de las rutas más largas y solitarias que teníamos. Aquella carretera era conocida entre los repartidores por sus curvas peligrosas y la espesa vegetación que parecía tragarse cualquier ruido. No era raro escuchar historias de accidentes y misterios en esa ruta, pero siempre los tomé como simples cuentos para pasar el rato. Aquella madrugada, mientras manejaba, la niebla comenzó a espesarse a tal punto que apenas podía ver el borde de la carretera. Reduje la velocidad, enfocándome en los faros que parecían luchar contra la bruma. Todo estaba en silencio, un silencio inquietante que solo se rompía por el sonido del motor y el crujido de las llantas sobre el asfalto. De repente, la vi. Justo en el borde del camino, una carreta antigua de madera tirada por 2 caballos negros como la noche. Se movía lentamente, avanzando sin prisa, como si desafiara el paso del tiempo. Me quedé paralizado, aferrando el volante con ambas manos. Los caballos caminaban con pasos pesados, casi rítmicos, y en la parte trasera de la carreta parecía haber una figura encorvada, como si fuera un conductor que observaba cada movimiento de la noche. No se movía, no había señales de vida en esa figura, pero el frío en mis huesos me decía que no era nada bueno. Apenas parpadeé, y en ese breve segundo, la carreta desapareció. No hubo ruido, ni una brizna de viento, simplemente se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. Respiré hondo, tratando de calmar los latidos de mi corazón, que parecían querer salirse de mi pecho. No podía entender lo que había visto, pero el miedo me atrapó como una garra que no podía soltarme. Aceleré, con la esperanza de alejarme de aquel lugar, de aquella visión que no parecía ser de este mundo. Al día siguiente, cuando llegué al depósito, el ambiente era distinto. Mis compañeros estaban reunidos en pequeños grupos, murmurando con seriedad, como si algo grave hubiera sucedido. Fue entonces cuando me enteré de que Luis, otro repartidor que había tomado la misma ruta que yo aquella noche, no había regresado. La policía lo encontró al amanecer, su camión volcado en una zanja al borde de la carretera. Había muerto instantáneamente. Según contaban, el accidente ocurrió a la misma hora en que yo había visto la carreta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al escuchar la noticia. Intenté contarle a uno de mis compañeros sobre la carreta, pero cuando intenté explicar lo que había visto, me miró con ojos de terror. La carreta de la muerte, murmuró. Según él, esa aparición era una leyenda antigua que decía que, si la veías, significaba que la muerte te acechaba y alguien cercano a ti iba a morir pronto. Esa misma noche no pude dormir. Me la pasé en vela, recordando cada detalle de aquella visión. La imagen de la carreta se repetía una y otra vez en mi mente, como una cinta de video atorada en un bucle. Pasaron los días, y a pesar de que intentaba seguir con mi vida y mi trabajo, el miedo no desaparecía. Cada vez que me tocaba esa ruta, sentía como si algo me estuviera observando, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí, acechando entre las sombras de la niebla. Una semana después, recibí la llamada de un amigo que trabajaba en el cementerio del pueblo. Me contó que una de las tumbas había sido profanada. La lápida estaba rota y la tierra removida, como si alguien hubiera tratado de desenterrar algo. Sin saber por qué, sentí una conexión inmediata con la carreta que había visto. No pude sacarme de la cabeza la idea de que, de alguna manera, esa carreta estaba relacionada con la muerte que había seguido a Luis y ahora parecía que me estaba buscando a mí. Comencé a investigar, hablando con ancianos del pueblo que conocían las leyendas antiguas. Todos me miraban con recelo cuando mencionaba la carreta, como si hablar de ella pudiera atraer su presencia.
Uno de ellos, un hombre viejo con la piel curtida por el sol y el tiempo, me dijo que la carreta de la muerte no se detiene hasta llevarse el alma que ha marcado. Que si había sobrevivido a esa noche, era solo cuestión de tiempo antes de que volviera por mí. Desde entonces, cada noche se volvió una tortura. Sentía que algo se acercaba, cada vez más cerca. A veces, escuchaba el sonido de cascos sobre el pavimento, a pesar de que no había nada. Otras veces, veía sombras alargadas reflejadas en la ventana de mi cuarto, como si alguien pasara lentamente frente a mi casa. La ansiedad me devoraba, incapaz de descansar, de pensar en otra cosa que no fuera esa carreta y la figura encorvada que parecía tenerme en su mira. Pasaron semanas sin que nada nuevo ocurriera, pero el miedo no se iba. Era como una enfermedad que se aferraba a mi piel, una presencia constante que no me dejaba en paz. Una noche, mientras volvía del trabajo, decidí enfrentar mi miedo. Conduje hacia la misma carretera, esta vez preparado para lo que pudiera suceder. La niebla me envolvía de nuevo, como un manto pesado que me impedía respirar. El silencio era total y sentí como el miedo se transformaba en una especie de resignación. Si la carreta venía por mí, no iba a huir. Me detuve en el mismo punto donde la había visto por primera vez. Apagué el motor y esperé. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente escuché el sonido. Un crujido suave, el retumbar de los cascos contra el suelo. Ahí estaba, avanzando hacia mí como una sombra gigantesca, imponente. Esta vez, no desapareció. La carreta se detuvo justo a mi lado, y pude ver claramente la figura en la parte trasera. Era un hombre con un rostro pálido y sin expresión, cubierto por un manto negro que lo envolvía por completo. No dijo nada, pero sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento supe que no me quedaba mucho tiempo. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo dentro de mí se rompiera. La carreta comenzó a moverse de nuevo, lentamente, alejándose hasta desaparecer entre la niebla, dejándome solo en medio de la carretera, sintiéndome como si una parte de mí se hubiera ido con ella. Volví a casa, sabiendo que no me quedaba mucho tiempo. Mis días están contados, y cada vez que cierro los ojos veo esa carreta, siento el frío de la noche y escucho el sonido de los cascos que parecen acercarse cada vez más cerca. No puedo escapar de ella. La carreta de la muerte no se detiene hasta cumplir su propósito, y yo solo soy su siguiente pasajero. El hombre del sombrero. Soy Pedro, de Argentina, y llevo 20 años manejando camiones para Coca-Cola. Lo que voy a contarte no es algo que se inventa, es algo que, cuando cierro los ojos, vuelve con una claridad tan brutal que todavía me hace temblar. Si alguna vez te encuentras en la ruta de noche, solo, reza para no ver lo que yo vi. Era una noche helada, de esas que se sienten como un puñal en los huesos. Tenía una ruta de reparto que cruzaba una zona rural, lejos de la ciudad, de las luces y de cualquier tipo de compañía. Todo estaba en silencio, el único sonido era el de los neumáticos mordiendo el asfalto y el motor rugiendo en la oscuridad. Llevaba botellas de Coca-Cola y un par de gaseosas más, como siempre. Pensé que sería otra noche tranquila, pero no podía estar más equivocado. Al salir de una curva, lo vi. Un hombre parado en medio de la carretera. Vestía un traje negro que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Y ese sombrero, un sombrero negro que ocultaba su rostro, pero lo suficiente para ver que no había nada debajo. Nada. No tenía rasgos, ni ojos, ni boca. Solo un vacío negro y profundo. Me quedé petrificado. Frené el camión de golpe, clavando los frenos con tal fuerza que el rechinar se perdió en la noche. Sin saber por qué, me bajé del camión. Mis piernas temblaban como gelatina, pero algo me empujaba a acercarme. Cada paso que daba, sentía como si una sombra se extendiera desde él hacia mí, tragándose cualquier pizca de calor en el aire. «Hola», murmuré, como si eso sirviera de algo. Pero el hombre no respondió. Se quedó inmóvil, en silencio, y me di cuenta de que ni siquiera podía escuchar mi propia respiración. El mundo entero parecía haberse detenido. Solo estaba él y yo. En un momento,
no sé si fueron segundos o minutos, levantó su brazo y señaló el camino detrás de mí. Giré la cabeza por un instante y cuando volví la vista, ya no estaba. El aire a mi alrededor se volvió denso y el frío se volvió insoportable, como si hubiera entrado en una cámara frigorífica. Sin pensarlo, corrí al camión, arranqué y pisé el acelerador como nunca antes. Mis manos sudaban y el volante resbalaba bajo mis dedos. Solo quería alejarme de ese lugar, lo más rápido posible. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, ese vacío donde debería haber un rostro. Y entonces comenzaron los sueños. No, no eran sueños, eran pesadillas, que siempre terminaban igual, en la carretera, con él, mirándome desde su vacío, como si pudiera traspasarme y ver todo lo que yo era. Los días pasaron y no pude evitar pensar que lo que había visto era solo el principio. Cada vez que salía a hacer mis rutas nocturnas, esperaba verlo de nuevo. No se lo conté a nadie. Pensé que me tratarían de loco o, peor aún, que nadie me creería. Así que me guardé el secreto y seguí trabajando, esperando que todo volviera a la normalidad. Pero las cosas solo empeoraron. Una noche, unas semanas después, me tocó volver a la misma ruta. Estaba tenso, con los nervios de punta, pero intenté convencerme de que no pasaría nada. No había razón para temer, ¿verdad? Me lo repetí una y otra vez. Pero en el fondo, sabía que era solo una mentira para mantenerme cuerdo. Al acercarme a esa curva, el camión comenzó a fallar. El motor empezó a toser, y luego, murió. Me quedé en mitad de la nada, solo, con la carretera extendiéndose hacia la oscuridad. Lo intenté arrancar varias veces, pero no hubo caso. Y entonces, lo sentí. Ese frío, esa presencia. Supe que estaba cerca. Miré por el espejo retrovisor, y ahí estaba, de pie, detrás del camión. Esta vez, el sombrero dejaba ver un poco más, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada clavada en mí. Tragué saliva y traté de mantener la calma, pero sentí que el aire me faltaba. Intenté arrancar el motor una vez más, y finalmente, el camión respondió. No perdí tiempo, aceleré con todas mis fuerzas, y dejé aquel lugar atrás. Cada noche de reparto, el miedo me perseguía, pero intenté ignorarlo hasta que algo cambió. Empecé a escuchar ruidos en el camión, como si alguien golpeara desde el interior de la carga. Al principio pensé que eran las botellas moviéndose, pero los golpes eran rítmicos, constantes, como si alguien estuviera intentando salir. Me detuve y abrí la caja para revisar. Las botellas estaban intactas, en sus sitios, pero el frío, ese frío que solo él traía consigo, estaba ahí, apoderándose de cada rincón. Las noches pasaban y los golpes se volvieron más insistentes. Una vez, vi una sombra moverse por el rabillo del ojo, pero cuando miré, no había nada. Empecé a temer que él no solo estaba en el camino, de alguna forma, estaba conmigo, siempre. Como si su sombra se hubiera fundido con la mía. Intenté todo para librarme de él. Recé, llevé amuletos, incluso pedí cambiar de ruta, pero el miedo persistía, arraigado en mi mente como un veneno lento. De día, todo parecía normal, pero al caer la noche, sentía su presencia. Podía jurar que lo veía en cada sombra, en cada curva de la carretera. Y una noche, mientras dormía, escuché pasos afuera de mi casa. Me asomé por la ventana, y ahí estaba. No en la carretera, sino frente a mi hogar. Mirándome con esa misma expresión vacía. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer, mientras él permanecía ahí, como si esperara algo. Luego, se desvaneció, desapareciendo en el aire como humo. Desde entonces, supe que no podía escapar. Él no estaba atado a un lugar, me estaba siguiendo. Mi vida se convirtió en una tortura, cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Abandoné el trabajo, dejé de manejar de noche, pero nada cambió. Él seguía ahí, siempre al acecho. Y ahora, mientras escribo esto, lo siento aquí, observando, esperando que termine. Porque sé que cuando termine, él vendrá. Ya no hay escape. Esto no es un cuento, no es un mito.
Es real, tan real como el frío que me envuelve en este momento. Sé que tarde o temprano tendré que enfrentarme a él, pero hasta entonces me aferro a este último hilo de cordura, compartiendo mi historia, esperando que, tal vez, alguien más pueda entender. Así que, si alguna vez ves a un hombre con un sombrero negro en la carretera, no te detengas. Pasa de largo, no lo mires. Porque una vez que te fijas en su vacío, ya no hay marcha atrás. Él siempre estará contigo, en la carretera, en tu sombra, en tu vida. Y el frío, ese frío terrible, será tu única compañía hasta el final. El camión 317. Mi nombre es Raúl y soy de Venezuela. Trabajo como repartidor de la Coca-Cola desde hace algunos años y creía que lo había visto todo en las carreteras. No era así. Hace 3 años me asignaron a un camión diferente. Uno con una historia oscura, aunque yo no lo sabía en ese momento. Nadie me dijo nada al respecto cuando recibí las llaves del camión 317. Ese camión. Ese maldito camión. La primera vez que lo vi, noté algo extraño. Era viejo, pero no de la forma en que la mayoría de los camiones de reparto envejecen. Tenía abolladuras, rayones profundos y parches de pintura que parecían cubrir más que simples accidentes menores. A simple vista, parecía el vehículo promedio, pero cuando te acercabas, podías sentir un frío que emanaba de su interior, como si algo helado viviera en las sombras del remolque. Al subirme a la cabina, un escalofrío me recorrió la espina. El asiento del conductor estaba gastado y había una extraña mancha oscura en el respaldo. Al principio pensé que era solo suciedad, pero cuanto más la miraba, más parecía algo más orgánico. Algo viscoso, que olía a metal oxidado. No le di mayor importancia. Quería terminar mi turno y regresar a casa, así que encendí el motor y me dirigí a mi primer destino. Las primeras entregas transcurrieron sin problemas, pero a medida que avanzaba el día, el ambiente en el camión se volvió cada vez más opresivo. Una extraña sensación de vigilancia me embargaba. Empecé a notar que los retrovisores mostraban sombras que no correspondían a mi figura. Al girar la cabeza, nunca había nada, solo el vacío de la carretera y el remolque tembloroso tras de mí. La tercera parada fue en un barrio de las afueras, un lugar tranquilo, aunque algo desolado. El sol ya empezaba a ocultarse y todo se teñía de un tono rojizo. Estacioné el camión, bajé para descargar la mercancía y, cuando abrí las puertas del remolque, sentí el frío de nuevo, mucho más intenso. Fue como si un viento gélido saliera disparado de la oscuridad del interior, golpeándome en el rostro. Y lo peor fue que escuché algo, como un susurro, ahogado pero presente, una voz que parecía repetir mi nombre. No quise quedarme ahí más de lo necesario. Cargué las cajas y las entregué lo más rápido que pude. Al regresar al camión, me estremecí al notar que las puertas del remolque estaban cerradas. Estoy seguro de que las dejé abiertas. Pensé que quizá el viento o la inclinación de la calle las habían cerrado, pero al abrirlas de nuevo, sentí esa presencia. Como si algo me mirara desde dentro, algo que no podía ver pero que sentía intensamente. Esa noche fue la primera vez que tuve pesadillas con el camión. Soñé que estaba atrapado en el remolque, rodeado de sombras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Garras invisibles me rasgaban la piel mientras una voz enloquecedora susurraba palabras que no comprendía. Me desperté empapado en sudor, con una sensación de vacío en el estómago, como si algo se hubiera llevado una parte de mí mientras dormía. Al día siguiente, intenté pedir un cambio de camión, pero mi jefe se negó. Me dijo que había pocos vehículos disponibles y que, además, el camión 317 era especialmente resistente. Me aseguró que los otros choferes lo habían manejado sin problemas y que debía estar agradecido por tenerlo. Eso me hizo sospechar. ¿Por qué se refería a los otros conductores en pasado? Intenté preguntar, pero él evadió mis preguntas con una sonrisa forzada y me dio una palmada en la espalda antes de alejarse. Con cada viaje que hacía, el peso de la opresión se volvía más y más insoportable. Ya no veía solo sombras en los retrovisores. Empecé a oír susurros mientras conducía,
palabras inconexas que se mezclaban con el sonido del motor. Sentía que alguien me miraba desde el asiento del copiloto, aunque sabía que estaba solo. O eso quería creer. Al final de esa semana sucedió algo que no olvidaré. Estaba en una carretera poco transitada, de regreso al almacén. La noche era oscura y la única luz venía de los faros del camión. De repente, el motor empezó a fallar. El sonido de los pistones se volvió irregular y el vehículo comenzó a sacudirse. Detuve el camión en la orilla de la carretera, justo tiempo antes de que se apagara por completo. El silencio que siguió fue absoluto y por unos segundos pensé que estaba a salvo. Pero entonces, el camión empezó a temblar de nuevo. Las luces del tablero parpadearon y un chillido agudo, como uñas rascando metal, resonó desde el remolque. Al girarme, vi algo que jamás podré borrar de mi memoria. Una figura estaba parada en el remolque, semioculta entre las sombras. No era completamente humana. Su forma era vaga, indefinida, como si su cuerpo estuviera hecho de humo, pero con garras negras que destellaban a la luz tenue de los faros. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran dos puntos rojos que me miraban con una intensidad aterradora. Era una presencia maligna, de eso no cabía duda, y lo peor era que parecía sonreír. Intenté abrir la puerta de la cabina para salir, pero estaba trabada. Golpeé el cristal con todas mis fuerzas, sin éxito. El ser se acercó lentamente, cada paso retumbando como un eco en el metal vacío del camión. Cuando estaba a solo unos metros de mí, se detuvo. El frío se intensificó y empecé a sentir que mi piel se congelaba, como si el aire mismo me estuviera drenando la vida. Fue entonces cuando escuché la voz, clara y nítida: Raúl, tú eres el próximo. Perdí el conocimiento. No sé cómo, ni por cuánto tiempo estuve inconsciente. Me encontraron a la mañana siguiente, tirado a un lado de la carretera, con el camión 317 estacionado a unos metros. Nadie se explicaba cómo había salido del vehículo ni por qué tenía marcas de garras en los brazos y el pecho. Desde entonces, he intentado reconstruir lo que sucedió, pero mi mente parece bloquear ciertos recuerdos. Recuerdos que probablemente es mejor olvidar. De alguna manera, logré salir de esa experiencia con vida. Me cambiaron de ruta y, finalmente, me asignaron otro camión. Pero no puedo olvidar el 317. A veces, cuando paso cerca del estacionamiento donde guardan los vehículos de la empresa, creo verlo, aparcado en una esquina, esperando a su próxima víctima. A veces creo escuchar mi nombre susurrado desde lejos, y cuando miro hacia atrás, solo veo sombras. Jamás he vuelto a dormir en paz. Y cada vez que oigo el ruido de un camión acercándose, siento que el maldito 317 viene a buscarme, que viene a cobrar lo que le debo. La dama del asfalto. Esa noche parecía tan normal como cualquier otra. Había terminado una larga jornada de entrega de refrescos y me dirigía al almacén para entregar el camión y terminar el turno. La lluvia caía sin cesar y las gotas resbalaban por el parabrisas del camión en un murmullo constante. La carretera estaba desierta, envuelta en un silencio inquietante que solo era interrumpido por el ruido del motor y el golpeteo del agua. Conducía despacio. La carretera resbaladiza y las pocas luces en el camino exigían toda mi atención. Alrededor, la oscuridad lo engullía todo, transformando el paisaje en un lienzo de sombras y formas borrosas. Fue en ese momento, al cruzar una curva, cuando la vi. A un lado del camino, una figura femenina se destacaba bajo la lluvia. Estaba completamente empapada, con un vestido blanco que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, haciéndola parecer un fantasma en medio de la noche. Mis primeras reacciones fueron la sorpresa y la confusión. ¿Qué hacía una mujer sola en una carretera tan apartada y bajo una tormenta como esa? Reducí la velocidad, y mientras me acercaba, mis faros la iluminaron por completo. Su rostro estaba inclinado hacia el suelo, y el cabello mojado caía sobre su cara, ocultando sus facciones. Tenía los pies descalzos, y sus manos colgaban a los lados, sin hacer el más mínimo movimiento. La escena era extraña, surrealista, pero sentí el impulso de ayudarla.
Detuve el camión a pocos metros de ella y bajé sin pensar demasiado. La lluvia me golpeó de lleno, empapándome casi de inmediato, pero no le presté atención. Me acerqué, gritando para que me escuchara por encima del ruido de la tormenta. «Señora, ¿necesita ayuda?». Levantó el rostro hacia mí y pude ver unos ojos oscuros y vacíos que parecían absorber la poca luz que los faros le ofrecían. Me observaba en silencio, como si estuviera evaluándome. Ese instante se sintió eterno y una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. Sin embargo, me mantuve firme. Antes de que pudiera decirle algo más, ella dio un paso hacia el camión y sin emitir ni una palabra, se subió. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos. Me quedé ahí, bajo la lluvia, paralizado por un instante, sintiendo un frío que no provenía del clima. Tomé aire, intentando racionalizar la situación. No era el momento de ponerse nervioso. Quizás solo estaba desorientada, perdida o, con la peor de las suertes, en un estado de shock. Regresé al camión y subí. Cerré la puerta y traté de concentrarme en lo que debía hacer. Encendí la calefacción para aliviar el frío y giré para hablarle. ¿A dónde se dirige, señora? ¿Necesita que la lleve a algún lugar en particular? Ella me miró fijamente y sentí como si su mirada atravesara cada capa de mi piel. De pronto, su boca se movió, pero sus palabras eran inaudibles, como si hablara en un susurro imposible de captar. Apenas pude entender que quería ir más adelante, un poco más allá de donde la había encontrado. Encendí el motor y continué conduciendo. A medida que avanzábamos, el ambiente en la cabina se tornaba más denso. La humedad impregnaba el aire y un olor extraño comenzó a invadir el espacio. Al principio, pensé que era el olor de su ropa mojada, pero había algo más. Un hedor a tierra mojada, a algo rancio, casi putrefacto. Intenté ignorarlo, concentrándome en el camino, pero algo no estaba bien. Por el rabillo del ojo, noté que su figura parecía cambiar. Al principio, pensé que era un truco de la luz o un reflejo en el parabrisas, pero conforme avanzábamos, su rostro, sus manos y su cuerpo comenzaron a deformarse. Su piel parecía adelgazarse y pude ver sombras oscuras formándose bajo sus ojos que se hundían cada vez más en su rostro, haciéndola parecer cadavérica. Sus manos, que inicialmente se veían delicadas y pálidas, ahora parecían huesudas, como si la carne se desvaneciera en un suspiro. Un sudor frío me recorrió el cuello. Intenté no mirar, aferrándome al volante con más fuerza, mientras mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. Pero no había lógica en lo que estaba viendo. Cada vez que mis ojos se desviaban hacia ella, su aspecto se tornaba más aterrador, más macabro. Era como si, con cada kilómetro, algo se apoderara de su cuerpo, despojándola de cualquier rastro de humanidad. La carretera seguía estirándose frente a nosotros, interminable. De pronto, sentí que no podía seguir. Frené el camión abruptamente y el sonido de los frenos desgarrando el silencio nocturno me trajo de vuelta a la realidad. Me giré para enfrentarla, pero la cabina estaba vacía. No había nadie. La silla del copiloto estaba mojada, el asiento completamente empapado, pero ella no estaba allí. Por un momento, me quedé quieto, sin entender lo que había pasado. La lluvia continuaba golpeando el techo del camión y el hedor aún impregnaba el aire, pero el asiento estaba vacío. Bajé del camión, convencido de que ella habría salido en algún momento sin que yo me diera cuenta. Caminé unos pasos alrededor, buscando señales, pero no había nada, solo oscuridad y lluvia. Regresé al camión, aturdido y confundido. Pero al abrir la puerta para subir de nuevo, vi algo que me heló la sangre. En el asiento del copiloto, donde ella había estado sentada, había una marca. La forma de un cuerpo impresa en humedad, como si hubiera estado ahí por años. Sin pensarlo, di un paso atrás, tropezando, y caí de espaldas en el barro. Sentí una mezcla de pánico y desesperación. No entendía qué había pasado, y cada vez que intentaba racionalizarlo, el miedo se apoderaba de mí. Con manos temblorosas, me levanté y, sin mirar atrás, corrí.
Corrí hasta que mis piernas se negaron a moverse, hasta que la lluvia y el barro se mezclaron con mis lágrimas y la desesperación. Esa noche no volví al camión. Me quedé a la intemperie hasta que la tormenta amainó y el primer rayo de sol despuntó en el horizonte. Solo entonces tuve el valor de regresar. El camión seguía allí, intacto, pero el asiento del copiloto estaba seco. No había rastros de humedad ni de la extraña marca que había visto. Todo parecía tan normal que, por un instante, me pregunté si lo había imaginado. Pero sabía que no era así. Las huellas de barro en mis ropas y el terror grabado en mi mente me lo recordaban. Días después, cuando reuní el valor para hablar de lo ocurrido, me enteré de la historia de aquella mujer. Hacía años, había sido atropellada en esa misma carretera, una noche lluviosa, vestida de blanco y sola. Desde entonces, decían que su espíritu vagaba por allí, apareciendo a los conductores que pasaban de noche, como si aún buscara algo que la retuviera en este mundo. Nunca volví a tomar esa ruta. El miedo se anidó en mi pecho, y aunque muchos días han pasado, aún sueño con aquella noche. Porque en la oscuridad, en el silencio de mi cuarto, a veces siento el olor a tierra mojada y la humedad en el aire, como si ella aún estuviera cerca, esperando, atrapada entre este mundo y el otro. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.